Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la prevención del delito y la reinserción social. Como ustedes saben, en este programa hemos venido platicando de la necesidad de que todos los ciudadanos asumamos la responsabilidad de crear oportunidades. Y cuando hablamos de que también es necesario que las políticas públicas estén orientadas a que haya justicia e igualdad en nuestro país, pues claramente estamos hablando de esta creación de oportunidades. Y uno de los segmentos de la población que tenemos que atacar bajo este modelo de política social transversal, se refiere fundamentalmente también a los mexicanos que hoy viven inmersos en una cultura de la violencia. Una cultura de la violencia en donde identifican con más claridad que hay más incentivos por cometer delitos o participar en la economía formal que menos incentivos de participar bajo una cultura de legalidad en donde claramente se respete la ley y no se lleven a cabo ningún acto ilícito. Y es por ello que hoy vamos a platicar de la necesidad de que una cultura de prevención del delito, lo que significa es que todos tengamos la conciencia de que si cometemos un acto ilícito, claramente seremos objeto de una sanción. Y claramente la justicia deba ser aplicable sin necesidad o sin establecer alguna distinción de segmento social o grupo de la población. Porque una de las características de la instrumentación y de la administración de la justicia es que la justicia es igual para todos. Y también cuando hablamos de la reinserción social, hablamos que en nuestro país una de las características es la alta incidencia que tienen las personas que ya pasaron por alguna sanción a haber estado en la cárcel, pero que nuevamente vuelven a reincidir en la comisión del mismo delito o de otro delito similar. Y eso lo que nos lleva es a cuestionarnos si los programas de readaptación social que se han instrumentado desde el gobierno federal y los gobiernos locales han sido efectivos. Y pareciera ser, porque así nos lo dice la realidad, que estos programas tienen una baja eficacia. Y eso también lo que nos lleva a que nos cuestionemos qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para poder permitir que estas personas que han salido de la cárcel puedan incorporarse nuevamente a las comunidades y al aparato productivo. Para ello fuimos a preguntarles a ciudadanos como tú y como yo, ¿cuáles son las acciones que consideran debemos realizar para poder darles esta oportunidad a las personas que han cometido un delito? ¿Cuáles consideramos que son las herramientas que tenemos los ciudadanos para llevar a cabo una verdadera cultura de la legalidad? ¿Y cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo para poder prevenir los delitos? Vamos a verlas. Sí, un par de veces. No, porque afortunadamente nunca me ha pasado nada. Hasta el momento no. No he tenido la igual y pues no le podría llamar yo fortuna, ¿verdad? Porque pues bueno, es algo que nadie quisiera ver ni tampoco pasarlo. Y pues sí, hasta el momento no he tenido esa experiencia. Sí. Me asaltaron una vez, quisieron robarme el coche y entonces fuimos y denunciamos. No, porque desafortunadamente la corrupción ya nos ha rebasado a un límite muy impresionante que de hecho ya sería igual y muy complicado volverla a restaurar todo ese sistema que lo ha deteriorado ya la mala corrupción. No. ¿Por qué no? Por la corrupción. No. No, porque todo lo hacen a favor de ellos. O si no sueltas dinero, pues no hay solución. No hay una persona legal aquí en México que te defienda con todos tus derechos. Por lo que me han contado, no. O sea, tengo mis serias dudas. De hecho, no me gustaría nunca tener que utilizarlo. No, para nada. No. De hecho, sé historias de cerezos que tienen una vida muy difícil y muy miserable. No, así tajante no creo que sea la forma correcta de que vuelvan digamos, a rehabilitarse más. Yo creo que salen más ya hasta con carrera, ya graduados, porque la verdad que allá adentro pues sí aprenden más cosas que
más bien que aquí afuera. Yo creo que adentro ya las perfeccionan. Desafortunadamente ese es el sistema en los cerezos. Yo creo que hay que buscar otra forma para poder reintegrar a ellos. No, es que hay mucha gente que está cumpliendo penas que no han hecho, o sea, que no tuvieron el delito, no hicieron el delito y están ahí. Y no hay quien los defienda o quien vea su caso. O sea, no juzgarlos, porque no todos son iguales o algunos fueron injustamente están ahí. Entonces, pues no hay que juzgar o generalizar. Híjole, nosotros, yo creo que más bien está en el gobierno, ¿no? O sea, la educación, incrementar la educación y todo, y sobre todo dentro de los penales. O sea, hay mucha gente que dentro de los penales se puede reivindicar y ya salir del penal y pues estar ya en la sociedad, ¿no? Como miembros de la sociedad. Pues darles la oportunidad, confiar otra vez en ellos, pero desgraciadamente como ya están viciados, ya es muy difícil. No, creo que no. Creo que nos falta mucho para trabajar, para reintegrarlos y a nosotros como sociedad para decir, bueno, no pasa nada, ya pagó su crimen y ahora, bueno, hay que darle trabajo, darle alguna oportunidad, etcétera, ¿no? Y hay mucha la idea de que muchas veces hay gente ahí que es inocente, ¿no? Entonces, básicamente a lo mejor estuviste preso o estuvo preso alguien y no le dan trabajo y a lo mejor no hizo nada, ¿no? Entonces, es un poco esa parte. Estamos hablando de prevención del delito y reinserción social. Como pudimos observar en los testimoniales, una de las carencias que tiene nuestro país es que realmente tengamos confianza en el proceso de procuración e impartición de justicia. Y nos parece que esa confianza debe ganarse día a día, llevando a cabo acciones por parte de todos los gobiernos y del Poder Judicial, en donde las personas puedan poner una denuncia de manera muy simple y sin perder un gran lapso de tiempo, y también en donde claramente los delitos que sean denunciados pues realmente sean resueltos y no únicamente se queden en el proceso de presentar la denuncia, de presentar las pruebas y no hay una respuesta eficaz, rápida, entendible por parte de los ciudadanos de la actuación del aparato de procuración de justicia. Como todos los días nos acompaña Alfonso Rodríguez para que platiquemos de cuáles son los principales datos estadísticos que nos permiten ilustrar cuál es el estado de situación de la justicia, de los delitos y de la reinserción social en México. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Tulio, ¿tú qué tal? Alfonso, pues hoy claramente hemos visto nuestros amigos con los cuales les platicamos en los testimoniales, pues que hay esta desconfianza que se tiene con respecto al aparato de procuración e impartición de justicia. ¿Qué dato nos puedes abonar que nos permita retratar con mucha fidelidad esta situación? Pues mira, hoy traemos algunos datos muy interesantes y el primero de ellos se habla de la cifra negra, es una encuesta que hace el INEGI y que es la encuesta nacional sobre violencia y percepción del delito. Y la cifra que nos da es que el 92.8% de los delitos que se cometen son delitos que no están denunciados. Que no se averiguó, que no se inició una averiguación previa. Y este es un dato del 2014. Y eso cuando hablamos de la impunidad, cuando hablamos de la falta de elementos para que se persigan los delitos, pues está reflejado en esta estadística que nos estás mencionando. Sí, pueden ver que esta cifra que estamos dando hoy, pues es una cifra que ha sido constante desde el 2010. Vamos a la siguiente gráfica, Alfonso, que creo que aquí lo que nos habla es de cuáles son las razones que argumentan los ciudadanos para no interponer una denuncia cuando fueron objetos de un acto ilícito. Exactamente, aquí estamos hablando de delitos denunciados, que es el 10.7%, como se ve en la gráfica, delitos no denunciados, como ya lo dijimos, y delitos que no especifican. Pero aquí lo que queremos hacer el foco, y es lo que estabas platicando tú, es hacer hincapié en las causas por las cuales la gente dice no denunciar. Y la principal causa, que es el 63%, es causas atribuibles a la autoridad, y eso quiere decir que tienen miedo las personas que no denuncian a que sean extorsionados, a perder el tiempo,
piensan que es un desperdicio del tiempo hacer la denuncia, que son trámites largos y difíciles, a una desconfianza de la autoridad o también a una actitud hostil por parte de la autoridad. Y eso es lo que nos habla ahora que se ha venido trabajando por parte de varias instituciones de la sociedad civil de establecer los mecanismos que incentiven a la justicia cotidiana, pues que un área de oportunidad importantísima en los procesos de procuración e impartición de justicia es generar la confianza en el ciudadano. Que el ciudadano, cuando vayas a interponer la denuncia, le tenga confianza a la persona que le está tomando la denuncia, que no sientan que está llegando a un lugar en donde lo están mirando para tratar de extorsionarlo o para tratar de identificar cuáles son los bienes que tenía en su casa en caso de una denuncia de robo a habitación, porque muchas veces las personas te dicen, oye, no, yo no fui a denunciar porque iban a saber dónde vivo, iban a saber qué tengo, y como desconfío del que va a levantar la información, pues no voy a hacer que vayan a regresar otra vez a robar mi casa. Sí, esa y la otra es que no obtienen nada a cambio. Si van a denunciar, como decían, nada más van a ir a perder el tiempo y en realidad no van a... Eso es un riesgo, como tú lo dices, pero también es una perdera de tiempo el ir a denunciar y no reciben nada a cambio. No van a meter a la cárcel a la persona que hizo el delito, si les robaron o si fueron extorsionados o ese tipo de cosas. Vamos a ver la siguiente gráfica, les pedimos a los amigos de producción que la pongan, en donde lo que vamos a ver en esta gráfica, Alfonso, es cómo está hoy la explotación, más bien la ocupación de las cárceles en México, porque creo que si hablamos del modelo de la seguridad, una es la prevención del delito y la otra es la sanción del delito. Y una vez que las personas, decíamos que hoy hay denuncias del 92%, las personas que han denunciado y que la Procuración de Justicia ha podido documentar las pruebas necesarias para que un juez dicte sentencia en contra de las personas que cometieron el delito, pues claramente aquí hay dos alternativas. Una primera alternativa, que el juez diga que hay prisión preventiva, entonces vayan por esa persona y la lleven a un centro de readaptación social, ya sea a nivel federal o a nivel local. La segunda es que esas personas estén en esa cárcel mientras el juez dicta una sentencia. Y la tercera es que una vez que el juez que ya dictó la sentencia, pues estén purgando su condena por el periodo al cual el juez le determinó. Y me parece en esta gráfica, Alfonso, si nos lo puedes comentar. Sí, aquí es un comparativo de distintos países en el cual México ocupa el lugar de 208, el lugar 148, estamos a la mitad, un poquito abajo de la mitad de la tabla. Y el número de personas que se encuentran en cárcel que no han presentado una sentencia. Una sentencia, gracias. Es decir, es las personas, como mencioné, y perdón que te interrumpa, Alfonso, es las personas que el juez ya tuvo pruebas. Exactamente. Y que el juez dice, vamos a hacer prevención preventiva para evitar que se vayan a escapar. Son esas personas que ya están en la cárcel, pero que aún no les han dictado sentencia. Es el 41.3%. de las personas que se encuentran en la cárcel. Y eso es importante que lo mencionemos en este programa, porque cuando hablamos de cuáles son las mejores prácticas en materia de reclusión de las personas que han cometido un delito, pues los casos más extremos desde el punto de vista óptimo, si queremos llamarlo así, como son los casos de los países suecos como Finlandia, ahí, por ejemplo, lo que hacen es que las prisiones preventivas pues son prisiones domiciliarias. O muchas veces las personas siguen teniendo su vida cotidiana y les incorporan algún elemento como puede ser algo digital. Algo digital o algún elemento que les permite identificar a la policía dónde están físicamente esas personas, pero solamente en caso que se ratifique la sentencia por parte del juez es ya cuando ingresan a la cárcel. Sí, y parte de lo que pensé y lo que pensamos para presentar estas gráficas y el comparativo es si el 90 y tantos % de la gente no denuncia y el 41% de la gente no tiene sentencia, pues ¿quiénes están en la cárcel? ¿No? Yo creo que es una pregunta interesante que hay que hacernos y que esperamos responder algún día en el programa. Y creo que en la siguiente gráfica, Alfonso, claramente lo que nos refleja es cómo ha sido consistente en una serie histórica a partir de los años 90 el porcentaje de las personas que están en una cárcel, que no han tenido sentencia y que están en previsión preventiva. ¿Por qué no lo platicas, Alfonso? Sí, es correcto. Aquí vemos, es una gráfica que se presentan también los internos sin condena en México, y en el cual empieza desde 1998, el cual se ve que viene... 88, perdón. Perdón, sí, de 88, que viene bajando. La tendencia era más alta, era como del 60%, y ha venido bajando hasta el 2000, hasta llegar al 2013 al 41%.
Pero lo que sí vemos es que el número de internos pues era menor en el 1988 y ahora tenemos pues, un grado mayor de internos en las cárceles. Hace un rato me quedé pensando, mencioné los países suecos y mencioné Finlandia, en realidad me quería referir a los países escandinavos. Les pido una disculpa, tuve un lapsus. Creo que aquí también es importante, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que hoy claramente casi el 88% de la población que está en las cárceles está en cárceles de carácter local. Y solamente el 12% está en cárceles de carácter federal. No sé si podamos poner la gráfica donde la quieras comentar, Alfonso. Sí, aquí estamos viendo el número de delitos que son con sentencia en centros de dependencia local, y ahí tenemos del fuero común, que son los delitos que se cometen y son atendidos por legislaciones estatales, y esa es la diferencia, y del fuero federal, que son delitos cometidos pues, por una ley, no cometidos por una ley federal, pero que son bajo el paraguas de una ley federal, como puede ser el narcotráfico o la delincuencia organizada. Esa gráfica la vamos a ver en la siguiente, donde podemos ver con toda claridad cuáles son los delitos del orden común, bajo los cuales las personas que cometen esos delitos y que tienen que estar en una cárcel, vamos a identificar cuáles son esos delitos y cuál es el principal porcentaje bajo los cuales hoy están recluidos. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso, en la siguiente gráfica? En la siguiente gráfica pues, destaca, por ejemplo, el número total, o sea, el número de robos de casa-habitación. Es un delito del orden común y tiene un total de internos del 72,000 internos. No, pero a ver, el robo casa-habitación, perdón que te interrumpa, en la gráfica lo que nos habla es el 8.4%. Yo creo que tendríamos que destacar fundamentalmente que el homicidio es el delito que está identificado como causa común, que estamos hablando del 17.3%. Llama mucho la atención, ha habido en las últimas semanas una gran manifestación de la sociedad civil porque México es uno de los países donde más delitos sexuales se cometen, y llama la atención que en esta gráfica de las personas que hoy están recluidas, el 12% de ellas es por haber cometido un delito sexual. No sé si quieres seguir con la gráfica, Alfonso. Sí, en verdad eso lo que estaba hablando de los robos, sí, me equivoqué. Es el total de robos, yo estaba hablando del total de robos, y se desglosa ahí que sí es el delito que tiene mucho más incidencia en el país. Es con más del 30%. Y pues ahí se desglosan: el robo a casa-habitación representa el 8.4%, el robo a vehículo el 6.8%, el robo a negocios el 2.6% y otros robos pues acumula el 25%. Pero claramente lo que llama la atención, Alfonso, como tú lo mencionabas, es que el 43% de los delitos se refieren a robos, es decir, que tomaron algo que no les correspondía a esas personas. Sí, y es uno de los delitos, es el delito más común en el país. Llama la atención que hoy que en nuestro país hemos venido platicando de que una de las demandas más claves de la sociedad es la corrupción, y la corrupción pues, se combate obviamente también a través de acusar a las personas que han cometido un delito con esas características. Pues hablamos de los delitos patrimoniales, y en los delitos patrimoniales observamos que solamente el 6% de las personas que están recluidas es que han cometido un delito con esas características. Sí, es correcto. Sorprende que ahí también está un alto grado de impunidad en este delito. Ahí está la cifra, ¿no? Y ahí está entonces la demanda de la sociedad de la corrupción que existe ante todo tipo de ejercicio de alguna actividad de carácter empresarial, y que realmente lo que lleva es al patrimonio de empresas, al patrimonio de gobiernos, lo que realmente debería estar perfectamente estructurado, y es parte del Sistema Nacional Anticorrupción que hoy se está planteando, en donde existan mayores herramientas legales para que no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde el Judicial puedan acusarse y puedan perseguirse los delitos de carácter patrimonial. Y en estas dos gráficas estamos respondiendo también a la pregunta de quiénes están en las cárceles. Claramente no están en las cárceles quienes hacen corrupción, pero sí están en las cárceles quienes roban, quizás por una de las causas a lo mejor que son muy justificadas, por así decirlo, como meterse en una tienda y robar algo para poder comer o un tipo de robos. Yo creo que ningún robo está justificado, Alfonso. Yo creo que más bien lo que diríamos es que podemos encontrar una causal más directa, más que decir que está justificado. Sí, es correcto. ¿Por qué no nos platicas de la siguiente gráfica, en donde habla ahí de cómo están las personas recluidas en centros de readaptación social de carácter federal y cuáles son los principales delitos federales bajo los cuales las personas tienen hoy prisión? Aquí estamos hablando que de delitos federales hay 33,716 internos,
de los cuales el 48% son internos que están por cometer un delito contra la salud en todas sus modalidades. El 27% están por la ley de fuego y explosivos, por estar en posesión de un arma de fuego o algo así. El 4.6% por delincuencia organizada. Ahí vemos también que es una baja incidencia en ese tema. Y llama mucho la atención porque pareciera ser que hoy la principal incidencia de los delitos, el principal temor de los ciudadanos es que los grupos organizados hoy están cometiendo delitos importantes contra la sociedad y nos llama la atención que la respuesta de la justicia es que solamente menos del 5% estén en las cárceles por haber actuado de manera organizada y coordinada con otras personas para cometerlos. Sí, el siguiente llama la atención igual y es el de asociación delictuosa, también representa casi el 3%, que se me hace que es poquito. Delitos en contra de las personas y en su patrimonio, que tú hablas que es el tema de corrupción, también es un porcentaje muy poco y es el 2.3% del total de los reos. Delitos contra la vida y la integridad corporal, que se puede decir como puede ser el secuestro en el ámbito federal, también representa el 1.8%, un poquito abajo del 2%, y delitos ambientales el 1.3%. Oye, también llama atención la gráfica que nos presentas, Alfonso, que el 52% de las personas que hoy están recluidas en centros federales son personas que están procesadas, y eso lo que significa es que están en el proceso de pruebas antes de dictar sentencia. Y obviamente el 48% restante es que ya tienen sentencia. Entonces, esto de lo que nos habla y nos refleja muchas veces es en cómo el aparato judicial tarda mucho en dictarle una sentencia a una persona, y una de las características del sistema penal de nuestro país es que una persona es culpable hasta que se compruebe, y esa en términos legales lo que significa es que hasta que el juez dicte sentencia definitiva. Es correcto, con que existe evidencia de que eres presunto culpable, ya puedes estar dentro de la cárcel. Vamos a ver la última gráfica, si es tan amable, Alfonso. Esta gráfica habla de la condición de reincidencia de las sentencias, y esto quiere decir que qué tan reincidentes son las personas que cometen delitos en regresar a la cárcel. Y aquí vemos, por ejemplo, es una gráfica que habla que viene desde el 2009 hasta el 2012, y vemos que el mayor porcentaje, y también es algo que viene constante de esos años, son los no reincidentes. O sea, esto quiere decir que la mayoría de las personas que regresan a la cárcel no han cometido un delito, ¿no? Y eso me parece que es un buen dato. Estos son datos que se publican en el 2012, de acuerdo a las cifras del INEGI, en donde lo que nos dicen es que el 16%, casi 15.5% sí han cometido un delito. Pero aquí lo que tendríamos que reflexionar es si realmente las personas que están reincidiendo pues han sido objeto de una denuncia, y el sistema acusatorio de nuestro país, que hoy es un sistema de juicios orales, ha tenido la posibilidad de juzgar a estas personas que han reincidido. Entonces me parece que sí refleja una realidad, pero pareciera ser que todavía al tener nada más el 8% de los delitos que se denuncian, pues esto podría incrementarse o podría decrementarse, pero depende mucho de esta posibilidad de que las personas presenten la denuncia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, en el comentario podríamos asegurar que muchas de las personas que han cometido un delito por falta de pruebas o por falta de cualquier circunstancia que el fiscal no recopile, pues quedan en libertad y entonces no están acusadas, ¿no? Alfonso, muchas gracias. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con el colectivo Prevención del Delito y Reinserción en Acción para platicar de estos temas. Regresamos. Estamos hablando de prevención del delito y reinserción social. Como pudimos ver en la parte anterior, uno de los elementos fundamentales para poder generar nuevas oportunidades a las personas que han cometido un delito y que han pasado por un centro, como se les conoce, de readaptación social, ya sea de carácter federal o de carácter local, es que realmente haya programas transversales que les permitan generar nuevas competencias a estas personas y por lo tanto poder reinsertarse al ámbito productivo. Para ello hemos invitado el día de hoy a un colectivo que ha venido trabajando en los últimos meses en identificar cuáles son las mejores prácticas que contribuyan no solamente a prevenir el delito, sino también a darles nuevas armas y herramientas, armas en el sentido virtuoso, a las personas que cometieron un delito y que hoy ya han cumplido con su sentencia.
Es por ello que hoy nos acompaña Tere Benger. Buenas noches, Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Tulio? Gracias por la invitación. A tus órdenes. Y Miguel Melmarejo. Muchas gracias por la invitación, Tulio. Buenas noches. Que son miembros de un colectivo que se ha denominado Prevención del Delito y Reinserción en Acción, que es un colectivo que no solamente participan ellos dos, sino varias organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos internacionales, que tienen como objetivo el dar a conocer estas mejores prácticas y que sirva para poder articular una política transversal, una política que no solamente toque el ámbito federal, sino también toque el ámbito local. Para iniciar nuestra conversación del día de hoy, me gustaría preguntarles, empezando por ti, Tere, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ok. Ciudadanía implica pertenecer a un país y tener ciertos derechos que van con ciertas responsabilidades. Para mí, para el colectivo, el ser un buen ciudadano va de la mano con ser participativo. Si uno no participa, uno no está cumpliendo con el ejercicio de esos derechos que tenemos, tanto de libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? De juntarnos, etcétera, y tampoco estamos ejerciendo la responsabilidad de preocuparnos de fortalecer un Estado de Derecho. Hoy en día oímos mucho que el Estado de Derecho en México no existe o que está muy debilitado. Yo no estoy de acuerdo en que no exista, sin embargo sí está muy debilitado. ¿Y está debilitado por qué? Porque las personas no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, ni tampoco el gobierno. Para que haya un Estado de Derecho ideal, que no siempre se puede dar, pero bueno, lo mejor posible, pues tiene que haber las instituciones que permitan un proceso democrático de elección de nuestros gobernantes, que eso sí existe. Tienen que respetarse los derechos de las personas, cosa que no siempre existe. Las normas tienen que respetarse y tienen que ser hechas para todos. Las sanciones tienen que ser por igual para todos, no pueden ser pues a unos sí y a unos no. Y los castigos a las violaciones de la norma tienen que ser pues representados en un código de procedimientos penales que tiene que respetarse, y no puede ser que tú cometiste este delito y yo te decidí castigar de esta manera y tú cometiste el otro y yo así como que al azar decidí hacer algún otro tipo de castigo. Entonces, si eso no se cumple o no se cumple a cabalidad, no estamos hablando de un verdadero Estado de Derecho. Pero para que esto se cumpla, tanto las autoridades tienen que cumplir con su parte de lo que les toca, pero los ciudadanos también tenemos que exigir rendición de cuentas, transparencia, tenemos que participar, tenemos que denunciar, tenemos que promover una cultura de respeto a la norma y de rechazo a la ilegalidad. Y para ello necesitamos formarnos como ciudadanos. Miguel, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Mira, es toda aquella persona, como bien dice Tere, que forma parte de un país y ejerce sus derechos y obligaciones como ciudadano, respetando la ley, haciendo también lo que le corresponde para que esa ley se respete, observando que se respete esa ley, como participando activamente de manera corresponsable con el gobierno que impone esas leyes a su vez. Ese es un buen ciudadano, el que participa activamente de manera corresponsable en los asuntos públicos también, no solamente en lo que corresponde a su esfera jurídica, sino también en los asuntos públicos de su país. Tere, en tu definición de buen ciudadano hablabas de lo que consideramos que es un anhelo de la sociedad mexicana, que es que tengamos una cultura de legalidad. Así es. Siempre se ha dicho que una de las características por las cuales ciertas regiones o ciertas zonas económicas de nuestro país no tienen la capacidad de poder ser mucho más productiva es en virtud de que las inversiones no tienen certidumbre a falta de esta cultura de legalidad. ¿Cómo podríamos definir en términos muy llanos una cultura de legalidad? Ok. Una cultura en general, tú bien sabrás, es la suma o el conjunto de valores, de conocimientos, de creencias, de mitos, inclusive de conductas de una sociedad. Cuando hablamos de cultura de la legalidad, a lo que nos referimos es todas esas creencias, esos conocimientos, esas conductas, esos mitos, esas tradiciones en relación a la norma, tanto social como jurídica. ¿Y qué es lo que pasa? Para que haya una cultura de la legalidad, lo mínimo, son cuatro requisitos indispensables. Los mínimos son, uno, que la mayoría de la población conozca las normas y las leyes que le rigen, porque si no las conocemos es muy difícil seguirlas. La segunda es que las cumplamos, pero no para ahí. El chiste es que también rechacemos los delitos o los actos de corrupción que cometen otras personas y que los denunciemos. Esa es la cuarta. Si nosotros pensamos, esto no es problema mío, yo conozco, yo respeto, y lo demás no es problema mío, estamos muy equivocados, porque estamos permitiendo que otras personas estén deteriorando el tejido social donde todos vivimos. Y eso a la larga nos va a afectar. Entonces, sí tenemos que rechazar las conductas ilícitas y de corrupción de las otras personas, y sí tenemos que denunciar.
Eso es parte de ser buen ciudadano y estás promoviendo la cultura de la legalidad. Bajo este paraguas conceptual de la cultura de la legalidad, ¿cómo ustedes integraron un colectivo que pertenece en varias organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué no nos platican, Miguel, cómo se integró este colectivo y cuál es el objetivo? Mira, este colectivo data del 2013, en que en una reunión, la reunión anual de CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, nos conocimos, en el cual nos conocimos pues varias personas, varios actores de la vida social, llamándolo así, por la responsabilidad social corporativa, que es a lo que uno de los temas a los que atiende el CEMEFI. Y en esa reunión anual nos conocimos Gustavo Pérez, director de responsabilidad social de Restaurantes Tox, y Anik Bares, directora de responsabilidad social de FEMSA. Ahí entendimos que el problema de la reinserción, de la prevención del delito y la reinserción social en México todavía tenía mucho por hacer por parte de la ciudadanía. Entonces, convenimos... Tenía y tiene, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Tenía y tiene. Sí, claro, claro. O sea, todavía estamos hablando que el tema de la prevención y la reinserción es un elefante blanco para el gobierno. Tenemos que los ciudadanos participar en esos dos temas que le han dolido mucho al tejido social, ¿no? Entonces, en esa reunión anual, en el 2013, acordamos reunirnos para ver qué podíamos hacer, tanto las empresas como las organizaciones de la sociedad civil, en torno a estos dos temas que laceran, insisto, el tejido social de México. Entonces, de ahí comenzaron las reuniones donde se fueron incorporando nuevos actores, entre ellos Tere y otras personalidades del tema de la prevención y de la reinserción, que era su campo de acción, y es así como le fuimos dando forma. Yo lo digo así, surgió con un copo de nieve que hoy en día es una avalancha ciudadana para atender desde el tercer sector este tema pero tan importante. Tere, ¿nos puedes platicar qué organizaciones de la sociedad civil participan en este colectivo? Claro que ¿Y cómo sí. suman las competencias y las potencialidades de cada una de ellas? Ok, claro que sí. Bueno, está de organización de la sociedad civil, está una organización que se llama Abriendo Mercados, que es específicamente lo que hace. Abre mercados para gente que quiera participar en términos de ayuda a la sociedad, ¿no? De responsabilidad social. Está, por supuesto, en proyecto que dirige aquí el amigo Miguel. Está México Unido contra la Delincuencia, que es donde yo trabajo. Está Reintegra, Fundación Reintegra, perdón, que tiene programas para reintegrar sobre todo a jóvenes que han pasado por un proceso penal y que salen y tienen toda una preparación. Son 4, que me está faltando. Está Huella Sustentable, que es una organización que básicamente funciona apoyando el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil y también de empresas. Y me está faltando INSADE. INSADE, que es interculturalidad. Así es. ¿No? Y salud y desarrollo, y son otra organización que también trabaja con personas que están en condiciones de vulnerabilidad, etcétera. Y todos ellos hemos aportado, cada uno desde nuestra área de experiencia, situaciones y casos de prevención del delito que le aportan al colectivo, y para hacer esta publicación lo que hicimos es que cada quien invitó a otras organizaciones hermanas o conocidas que sabíamos que tenían casos importantes para que los mandaran. Hicimos una recolección de estos casos y entonces salió ya este colectivo. Pero es importante mencionar, mi estimado Tulio, que esto no sería posible sin el brazo económico, benefactor, muy necesario para nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, que son las empresas socialmente responsables. En este caso me refiero a Restaurantes Tox y a FEMSA, ¿no? 2 empresas que forman parte también de este colectivo, porque también dentro de su campo de acción ha sido atender el tema de la reinserción social. Bueno, déjenme un poco desmenuzar el trabajo que están haciendo ustedes. Por una parte hablamos de prevención del delito y por otra parte hablamos de reinserción social. Así Me gustaría, Tere, que nos platicaras para nuestros amigos con un lenguaje muy ciudadano, ¿qué significa prevención del delito y desde qué dimensiones tenemos que abordarlo? Ok. Creo que antes de eso es importante entender que en la cadena de la seguridad
está dividida básicamente en 4 pasos, etapas, ejes. La primera es la prevención del delito, la segunda es la procuración de justicia, la tercera es la administración de justicia. O la impartición, se le queremos llamar así. Exactamente. Y la última es la reinserción social, ¿no? Entonces, si estos 4 pasos de la cadena no se cumplen, difícilmente podemos hablar de condiciones de seguridad. Entonces, en ese sentido, lo que busca esta publicación es demostrar distintas facetas, distintas estrategias para poder prevenir el delito. Y es interesante porque no hay un tema único. Creo que todos podemos esforzarnos y trabajar. O sea, hay la parte que puede hacer el gobierno, que sin ni hablar es la parte de la policía, que, bueno, no sé si vamos a entrar en ese tema, pero falta mucha capacitación, por supuesto. Es la desgracia de tener el ejército en las calles porque no hay una policía buena, etcétera. Pero también es toda esta parte que nosotros tenemos que aportar como ciudadanía, ¿no? Tenemos que entender que la policía puede actuar, suponiendo que fuera muy buena, puede actuar basada, si el delito está en ese momento, pues puede hacer algo. Pero si nosotros no denunciamos, difícilmente la policía va a poder hacer algo respecto a algún delito, ¿no? Entonces, esa es una primera responsabilidad ciudadana. Nosotros como ciudadanos, el gobierno local puede poner vigilancia, puede poner luminarias, puede limpiar el pasto, etc. Si nosotros no cuidamos de nuestro entorno y no nos organizamos y no nos responsabilizamos también por mantener los espacios públicos limpios y libres de delincuencia, pues difícilmente el gobierno puede hacer algo. Si nosotros somos corruptos, ya sea como empresarios, como ciudadanos arriba del coche manejando, pues bueno, pues no estamos previniendo el delito. ¿Cuántas veces uno piensa, bueno, a ver, le voy a dar esta mordida al policía y pues qué tanto, ¿no? Porque yo tengo prisa y mi trabajo es importante, lo que sea, ¿no? Y no estamos pensando que el día de mañana ese policía que a lo mejor nunca había sido corrompido, y me consta que no estoy defendiendo necesariamente a la policía, claro, ese policía el día de mañana va a secuestrar a tu familia. Porque esto es una cadena, desafortunadamente, ¿no? Hoy en día hay información muy veraz de cómo las personas antes se tardaban mucho en escalar, de robarse a lo mejor la cartera, a ser secuestradores. Hoy en día el proceso pasa como por 9 meses. Entonces, todas estas cosas, si nosotros como ciudadanos no vamos poniéndole atención y no vamos haciendo nosotros propias actividades preventivas y vamos organizándonos y vamos asumiendo nuestra propia responsabilidad en este proceso, no vamos a lograr los cambios, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando proyectar en estos casos, en este documento que habla de cosas tan sencillas como a lo mejor un movimiento de ambulante, que es un cine que proyecta, que va pasando por el país y que proyecta películas que fomentan la discusión sobre qué puede uno hacer sobre los valores de la paz, es la prevención del delito, la prevención de la violencia, etcétera. Pues hasta casos de éxito en empresas, por ejemplo, que han logrado reducir los robos con talleres de cultura de la legalidad. O sea, hay un montón de casos que dices, bueno, a mí no se me había ocurrido, bueno, pero aquí tienes ejemplos de lo que sí puedes hacer, ¿no? Y en prevención del delito a nivel gubernamental, pues no se está haciendo tanto. Desafortunadamente los casos han sido como aislados y todo es como tapar el hoyo en el momento en que sucede, ¿no? Y nos ha rebasado. Desafortunadamente fueron demasiados años en que no se le puso atención a la formación de la policía, ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal. Fueron muchos años que la policía estuvo totalmente abandonada y hoy queremos que funcione, pues no funciona. Ahora, claramente cuando hablamos de la policía hablamos como un instrumento del Estado y de los gobiernos para poder atenuar cometer delitos. Pero yo creo que claramente el enfoque social que organizaciones como las de ustedes han venido trabajando es que debemos trabajar en una cultura desde los ciudadanos para que vean claramente que hacer un delito tiene castigo, tiene una sanción. Y de ahí la importancia que siempre lo hemos dicho en este programa, que la mejor herramienta que tiene el ciudadano es la denuncia. Así es. Y el tema es, hoy en nuestro país, debemos recordar, lo hemos platicado en este programa, ha habido una serie de foros que ha organizado el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, para cómo podemos generar políticas públicas transversales, es decir, políticas que vayan no solamente al ámbito federal, sino también al ámbito local. Y cuando hablamos de lo local, a las ciudades, a los pequeños poblados que muchas veces viven en estado de indefensión. Total. Para que esta cultura sea del ciudadano, pero que también tengamos todas las herramientas posibles que nos permitan llevar a cabo
poder identificar y poder señalar a la persona que está cometiendo el delito, sea o no sea parte de nuestra familia, sea o no sea parte de nuestra comunidad. Me gustaría preguntarte, Miguel, este documento, y lo voy a mostrar aquí en la pantalla, es un documento que acaban de hacer ellos, que les sugerimos que lo vean en la página. Ahorita les decimos la página donde lo pueden consultar. ¿Cuáles son por qué no nos platicas de uno de los casos de prevención de delito que vienen como parte de este documento? Pues mira, hay uno en particular que me gusta mucho, que es el del polígono Edison. Cómo FEMSA trabaja el tema de la prevención del delito en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, adentrándose a esas colonias conflictivas, donde hay el problema del pandillerismo, y cómo con actividades, con la integración desde el núcleo familiar de la sociedad, está atendiendo el tema del pandillerismo y la prevención del delito, ¿no? Generando un entorno amigable, familiar, incorporando actividades deportivas, culturales, para que la misma sociedad se sienta parte de un proyecto que busca su bienestar, su progreso, y eso los hace parte integrantes de lo que la misma sociedad los ha excluido. O sea, esos cinturones de pobreza en las grandes urbes es lo que está generando que no se sienten parte de una sociedad, y entonces van en contra de la misma sociedad, ¿no? Esa cultura del descarte. Entonces, con este tipo de casos, como el de FEMSA, con el polígono Edison, lo que está buscando es incorporarlos a una sociedad que está pujante por que ellos sean parte también de esa sociedad. Es la misma sociedad la que está ocupándose y preocupándose de que esa gente alejada o discriminada sea parte de la sociedad. Tere, esto claramente lo que dice Miguel habla de un proceso de inclusión social. Así es. Es decir, que las personas se sientan parte de una comunidad y a partir de en esa identidad dentro de la comunidad, identifiquen entre todos cómo pueden tomar las mejores decisiones para que sea una comunidad de largo plazo. Claro. Hemos visto muchas experiencias en donde lo que le llaman intervenciones, llega el gobierno federal y pintan un parque o pintan las calles, ponen el alumbrado público, pero al no haber un esquema de autogestión por parte de la comunidad, pues es como una llamada de petate que al siguiente día ya se robaron los focos o ya tronaron las lumbreras. Desde tu experiencia, ¿cuál es el punto clave para que la inserción social en estas comunidades se lleve a cabo? El punto es que en estas comunidades no hay cohesión social. La gente no está unida. Y hay documentos internacionales que avalan lo que voy a decir. Cuando el gobierno no te provee de la seguridad que te mereces como ciudadano, de la necesaria para poder desempeñar tu vida diaria en seguridad, valga la redundancia, las personas tendemos a aislarnos. O sea, yo me voy a proteger y yo voy a cuidar por mi familia, y los demás, pues cada quien que salve como pueda, ¿no? Entonces, eso va creando lo que llaman en algunos lugares the boxification of society. O sea, como que la sociedad se va haciendo en cajitas y cada quien está luchando por lo suyo. Se va encapsulando. Se va encapsulando, esa es la palabra, ¿no? El encapsulamiento de la sociedad. Entonces, lo primero que hay que hacer para que algún proyecto funcione es romper ese círculo de aislamiento, y entonces las experiencias te indican que tú tienes que invitar a la población a poder participar, por ejemplo, en charlas que sean de interés común, ¿no? Si igual es violencia contra las mujeres, es bullying, o cómo prevenir adicciones, etcétera, y vas sacando a los vecinos otra vez para que vayan interactuando entre ellos. Y de ahí les propones, por ejemplo, la recuperación de un espacio público, porque la recuperación del espacio público es realmente la excusa. Es correcto. Es la excusa para seguir promoviendo esa cohesión social y para que la gente se apropie, sienta que esto lo hice y esto es mío. Entonces, cómo funciona es que hacen la recuperación del espacio. Nosotros, por ejemplo, desde México Unido, lo que hacemos es que hablamos con las autoridades locales y les pedimos que cuando haya la inauguración del espacio, ellos tienen que venir y tienen que estar participando y tienen que escuchar a los vecinos. Entonces ya estás haciendo además una conexión
entre los vecinos y las autoridades, que normalmente pues, ni se conocen, ¿no? Es importante también hacer algo más, es importante enseñarles a gestionar a los vecinos. Es muy difícil que una persona que estaba alejada de todo eso y que había vivido además tan aislada, sepa a quién pedirle qué. Entonces, cosas tan elementales como, ok, ¿a quién le diriges la carta firmada por todos los vecinos para que les pongan luminarias? O para que haya poda del pasto, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es que la gente va empezando a actuar y va viendo que consigue resultados. Y es todo un proceso de empoderamiento en el que tú ves, pues participé, sí conseguí algo, y entonces le sigo participando. Y llega un momento en que la participación es tanta que te apropias de lo que ya has logrado. Y entonces es cuando tú puedes mantener ese espacio, por ejemplo, recuperado, ¿no? Y tú oyes los parques que luego le han invertido, como tú dices, tanto dinero al gobierno federal que meses después están caídos. Y cuando ves esas intervenciones donde la población en verdad se apropió de lo que hizo y lo siente suyo y lo sigue viviendo y lo sigue habitando y lo sigue perfeccionando, meses después, años después, los lugares están libres de delincuencia y están en perfectas condiciones y aún mejor de como las dejaste. Déjame retomar lo que dice Tere, Miguel, y platícanos cuál es el trabajo que han hecho ustedes para la reinserción social, porque una es cómo los ciudadanos se apropian del espacio en el que viven, y la otra es cómo los ciudadanos que cometieron algún delito y que estuvieron en alguna cárcel, cuando salen de la cárcel por haber cumplido la sentencia, cómo pueden reincorporarse a esas comunidades o cómo pueden reincorporarse al aparato productivo. Hiciste una mención correcta del término, es reincorporar a la persona, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que me lleva a trabajar en este colectivo? En nuestra asociación civil, en Proyecto México, lo que buscamos y pugnamos es que la persona sea su propio jefe, su propio patrón, como en términos de emprendimiento se diría. Buscamos que se reincorpore a la sociedad emprendiendo. No salga del centro de readaptación, como se le llama, a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, la sociedad, somos los primeros que discriminamos a esta persona. ¿Por qué? Porque cometió un error. Es persona y todos cometemos errores. Entonces, esta persona la obligamos por esa misma discriminación a que vuelva a cometer un delito, a que reincida en el delito. Entonces, lo que buscamos con un proceso de emprendimiento es dotarle de herramientas sociolaborales, dotarlo de conocimientos en el tema del empresariado, en el tema empresarial, y buscando reestructurar o fortalecer el núcleo familiar. En estos tres ejes es como buscamos que esa persona se reincorpore, regrese a la sociedad como una persona con un modo de vida honesto. Es ahí donde queremos nosotros enfocar los esfuerzos para que, pues sí, lo que ya viene haciendo el gobierno es bueno, es loable, pero no es suficiente, ¿no? Déjame interrumpirte y déjame tratar de ponerme en la lógica de una persona que viene saliendo de una cárcel. Seguramente, bajo esta lógica de emprendedor, pues va a requerir tener un modelo de negocio para una oportunidad de negocio que ya identificó, y seguramente, como viene saliendo de la cárcel, pues deberá tener un capital de trabajo indispensable pues para poder emprender esa aventura, si le queremos llamar así, empresarial. ¿Qué es lo que hacen ustedes bajo estas mejores prácticas para poder acercarles, que ellos puedan construir su modelo de negocio y puedan tener acceso a ese capital de trabajo? Mira, primero haciendo alianzas con empresas que avalen nuestro proceso, ¿no?, de reincorporación mediante emprendimiento. Empresas como Cisco nos dota de una certificación para dar clases en cuanto a computación se refiere. Dotarlos de ese conocimiento técnico y que ellos puedan, por ejemplo, abrir un negocio de reparación de computadoras o de gadgets. Y teniendo esa alianza con una empresa, podemos ya continuar con el proceso para que esta empresa avale, estas personas las avale con una certificación y puedan, ya sea, ojo, emplearse, sí, o abrir su propio negocio. Entonces, una vez que pasan por todo ese filtro que ya viene respaldado también por la autoridad, en este caso el sistema penitenciario de la Ciudad de México o de cualquier otro estado, ese filtro o prefiltro
lo que va a generar es que nosotros podamos trabajar ya con esas personas con características muy específicas, por ejemplo, que sean primodelincuentes, que hayan entrado por un delito de cuantía menor, y además que tengan las aptitudes y actitudes de emprender, porque no necesariamente todos estamos llamados a emprender, ¿no? Entonces, una vez que pasen por este proceso, nosotros podemos presentarlo a nuestros aliados, a empresarios que previamente, como lo dije, avalaron este proceso y pueden expedir un certificado o pueden contratarlos a su vez. Como sucede en el caso también de Restaurantes Talks y la Fundación Reintegra, que es un caso ejemplar también de nuestra publicación, donde Reintegra trabaja con los chavos, con los primodelincuentes, para que los pueda avalar o los pueda apoyar Restaurantes Talks. ¿Cómo? Pues tienen un taller de serigrafía en la Colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México, donde lo que generan estos chavos lo compra Restaurantes Talks o hace algún pedido para este taller de serigrafía, y así es como se vuelve sostenible el proyecto de una fundación, siempre cuando hay un brazo benefactor de una empresa socialmente responsable. Estamos concluyendo el programa. Tere, antes de despedirme, me gustaría preguntarte de una manera muy sintética, si tú fueras la responsable en el país de llevar a cabo un programa de prevención del delito, ¿qué acciones en concreto llevarías a cabo? Empezaría por capacitar a la policía, por dignificar a la policía, por darle el lugar que se merece la policía, porque no es posible que pidamos a nuestra policía lo que le pedimos con unos sueldos de miseria y con cero herramientas y capacitación. Y estamos enfrentándonos ante un grado de criminalidad terrible, mucho crimen organizado, que bueno, pues que los compra, ¿no? Si compra a gente que tiene mucho dinero, pues ¿por qué no va a comprar a esta gente que en verdad tiene mucha necesidad? Eso es por un lado. Y por otro lado, sí, lo que es mi área, sí fortalecería la ciudadanía. No hay buena ciudadanía. Yo siempre digo que aquí somos habitantes que andamos dando vueltas y no somos buenos ciudadanos. Y esto viene de acuerdo perfecto y cae como anillo al dedo a este programa, ¿no? que habla del buen ciudadano. No podemos decir que somos mexicanos y no hacer absolutamente nada. Este es nuestro país y tenemos que preocuparnos por él, así como nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por los amigos, ¿no? Por la pareja, por el trabajo, tenemos que preocuparnos por nuestro país. Yo formaría ciudadanía. No es tan fácil. En todos estos años que hemos estado trabajando, hemos descubierto que la mayoría de la gente sí quiere hacer algo. Lo que pasa es que no sabe ni qué hacer, ni sabe cómo hacerlo. Entonces tienes que darte el trabajo de formarlos, de enseñarles a hacer un diagnóstico, ¿cuáles son los problemas de mi comunidad? ¿Qué podemos hacer entonces? A ti te toca hacer esto, hacer un plan de trabajo no es tan fácil, no todo el mundo fuimos a la universidad y nos enseñaron cómo hacer un plan de trabajo. Son cosas muy básicas, ¿no? Desde responsabilidades hasta tiempos, hasta todo ese tipo de cosas, ¿no? El dinero que necesitamos, el cómo gestionamos, y todo eso hay que enseñarlo. Tampoco cuesta tanto, pero alguien lo tiene que financiar. Y en ese sentido, lo que comenta Miguel, pues es importante, el sector empresarial tiene que contribuir. Y no nada más tiene que contribuir en esto, sino que tiene que contribuir hacia adentro también. Porque es así como los demás sectores tienen la responsabilidad, pues de formar gente que respete la norma y de que haga algo por la prevención del delito y la reinserción social en este país. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el trabajo ciudadano que realizan. Gracias por presentar este documento que me imagino que ya está en la página de internet del colectivo. Ahorita va a aparecer en la pantalla para que los amigos que quieran lo puedan resolver. Y concluir para decirles que es muy importante que cuando hablamos de la creación de nuevas oportunidades, también pensemos en un segmento de la población que tal vez por circunstancias económicas tuvieron el error de haber cometido un delito. Y me parece que cuando hablamos de buenos ciudadanos también tenemos que hablar de esas personas que tienen esa necesidad, pero también tienen esa necesidad emocional de poder reincorporarse a la sociedad y poder participar junto con sus familias y regresarle a sus familias tal vez el tiempo que perdieron al estar en una cárcel. Así es, y es un derecho además, porque ya purgaron una condena. Es correcto. Entonces, nos parece que es importante que tengamos esa necesidad, esa obligación ciudadana, que también debemos compartir con esas personas esa posibilidad. Nos vemos en la próxima. Recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.